Gloria al Señor, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a una predicación más de este fin de semana. Seguimos avanzando, seguimos siendo de bendición como siempre. Escuchen bien, y el tema de esta tarde es el último tiempo. Vamos a ver un poco de tanto que se habla en las Escrituras acerca de los últimos tiempos, y vamos a ver que mucha gente que se dice ser cristiana no sabe los tiempos que está viviendo tampoco. Les digo esto porque yo lo he visto y lo he presenciado con mi propia persona, donde la gente no sabe qué tiempo está viviendo, y no saben ellos si estamos en los tiempos finales, o qué está pasando. Pero con esto les digo que mucha gente no sabe, son hijos de Dios, hijas de Dios, y desconocen los tiempos, porque como Jesús les decía a los fariseos, a los religiosos, les decía hipócritas, porque podían ver todo, pero nunca aceptaban lo que estaban viviendo. Como ejemplo les pongo hoy precisamente que yo venía en mi auto, en mi carro, y estaba escuchando una estación cristiana donde le preguntan a este llamado pastor muy conocido, un evangelista, y le hacen una pregunta en donde le dicen que en la iglesia de estas personas el pastor seguía siempre hablando de que ya estábamos en los tiempos finales, en el último tiempo, y le preguntaron a él qué pensaba, y él dijo: yo no creo que estemos en esos tiempos. Dice: porque eso se ha dicho desde el principio y no ha pasado nada. Dice: y yo creo que para el otro año aquí vamos a estar. Entonces esa fue la definición de él, un pastor muy reconocido aquí en Estados Unidos, cuando le hicieron la pregunta que si ya estábamos en el último tiempo. Entonces ahí vemos claramente las personas que están sin espíritu, que no son guiados por Dios, porque la palabra de Dios es viva. Solamente aquellos que no tienen Espíritu Santo en ellos no saben ni entienden nada, porque la palabra de Dios no está estancada. La palabra de Dios todos los días, escuchen esto, se está cumpliendo. Aunque nosotros veamos todo más o menos igual o más o menos peor, ¿sí? Esto se está cumpliendo y está avanzando. Esto está cumpliéndose todos los días que vivimos, está pasando algo. Entonces hoy vamos a ver bíblicamente lo que dice Jesús, lo que dicen los apóstoles, y lo que está escrito, por supuesto, como siempre, para darnos cuenta y saber que estamos ya viviendo los últimos días. Porque tenemos nosotros, como lo repito otra vez, no estar en el Espíritu para no entender ni saber nada. Porque lo que podemos ver con nuestros ojos, estamos nosotros viéndolo. Si nosotros leemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Y hoy lo vamos a ver, y usted lo va a ver también. Hoy se va a dar cuenta usted que usted es testigo y no se ha dado cuenta. Usted es testigo de los últimos tiempos y posiblemente no se ha dado cuenta. Pero vamos a ver a la Biblia para que ustedes vean que todo lo que está escrito se está cumpliendo y va a pasar y se va a hacer efecto. Vamos a ver nosotros, vamos a iniciar más bien en Primera de Juan 2.15. ¿Sí? Primera de Juan 2.15. Vamos a despegar desde ahí, como dice. Vamos a arrancar ahí en el 2.15, donde Juan estaba advirtiendo acerca del nuevo mandamiento, porque él dice, para que vean ustedes cómo todo es bíblico y las personas sin espíritu no saben nada. Les voy a mostrar lo que dice en Primera de Juan 2.8. Dice: sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. O sea que supuestamente ya tenían que saber las personas. Dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa es la señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos, y por supuesto esto se está cumpliendo. Aquí está escrito: porque las tinieblas van pasando. Usted va viendo que el mundo se pone cada vez peor, pero eso no quiere decir que estamos perdidos y derrotados, los que estamos en Cristo Jesús. Dice aquí: y la luz verdadera ya alumbra. Hay gente que ya conoce, hay gente que no tiene miedo, hay gente que está confiada, hay gente que vive esperando al Señor y no importa nada de lo que pasa.
Entonces entienda usted en el error en el que está mucha gente que se dice ser líder, que se dicen ser evangelistas muy reconocidos. Ese hombre llamado pastor evangelista es muy conocido aquí en Estados Unidos y él dijo que todo estaba bien. Entonces vemos el error en el que vive mucha gente y mucha gente lo sigue a ellos. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el Señor en esta tarde. Ahora sí, en 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo. Luego, con lo que todos queremos vivir y movernos, el Señor nos dice que no estemos como los demás. Vamos a ver por qué. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, cuando nos referimos al amor del Padre, es más allá que el cariño que Él nos tiene. Es más allá que la protección que recibimos de Él. ¿Saben qué es lo que está hablando? El conocimiento de Dios no está en ustedes. Por eso dice: si alguno ama el mundo. O sea que si tú amas al mundo es porque no conoces nada de Dios. Y no te importa, por supuesto, porque no conoces nada. Porque Dios siempre está advirtiendo de las cosas que Él manda a decir y pone en la Escritura. Para nosotros, por supuesto, para los hijos y las hijas. Por eso dice que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Sus mandamientos, eso lo vamos a ver al rato también, para que ustedes vean qué claro y qué fácil está esto de entenderlo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, aquí va a describir qué es lo que hay en el mundo. O sea, qué es lo que se mueve, que nos afecta y nos hace daño como cristianos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Suena como a deseos carnales, como decíamos la semana pasada. Entonces dice, para asegurarnos bien que no estemos como el mundo, dice aquí: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vean ustedes aquí qué nos conviene más. Claramente nos está diciendo que el que hace la voluntad de Dios, el deseo de Dios, permanece para siempre. Entonces, ahorita vamos a ver en detalle por qué es que estamos, una de tantas señales de los últimos tiempos, y es el engaño, es el estar hablando cosas que no son ciertas, como lo decía este hombre en el radio. Y así hay muchas iglesias y muchos pastores, los digo tristemente, pero es una verdad. Así hay muchísima gente allá afuera enseñando una doctrina de hombre, revuelta con un poquito de Biblia. Es lo que hacen. Pero vean ustedes que todo está escrito, y esto es para nosotros afirmarnos en la verdad y regresarnos a Dios, si es que algún día estuvimos con Él. Yo no sé usted el estado en el que usted esté, espero en el Señor que usted esté en la verdad, ¿sí? Pero aquellos que no lo están, para eso es esto. Para eso es la Escritura, para nosotros. Vean lo que dice enseguida en el 18. Aquí nos vamos a ir por partes y vamos a ir viendo parte por parte aquí. Dice en el encabezado, en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora vamos a ver por qué y dónde nos conviene estar y con quién nos conviene estar y de quién nos tenemos que cuidar. Dice en el encabezado en el 18: hijitos, ya es el último tiempo, pero antes dice el anticristo. Oiga eso, el anticristo. Por eso le digo lo que le digo, porque estamos viendo ya, los que estamos ya ahorita, por supuesto, y los que están antes también lo vieron, y no sé hasta dónde van a estar viendo todos aquellos que estén viendo estos acontecimientos, pero dice aquí: hijitos, y es el último tiempo. Oiga eso. Y para ver esto, para que ustedes vean que es cierto que estamos ya viviendo, usted no necesita ver tantas cosas exageradas. Poco a poco se está transformando esto, paso por paso, pero se está cumpliendo, porque Dios lo está permitiendo. Todo se tiene que cumplir. A usted no le dé miedo, todo se tiene que cumplir. Por eso se tiene que afirmar con Dios, porque de la mano de Dios estamos en la victoria. Pase lo que pase, estamos en victoria. Le voy a mostrar ahorita que ya estamos en el último tiempo, ni más ni menos, porque esto se ha anunciado de parte del mismo Dios, a través del mismo Jesús. Dice en Hebreos 1:1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas. ¿Sí? Nos acordamos obviamente del inicio de todo. Dice, en estos tiempos postreros, dice, en estos postreros días más bien nos ha hablado por el Hijo. Entonces vemos aquí, aquellos que estamos oyendo lo que Dios está enseñando, advirtiéndonos. Porque si es un padre, si es nuestro padre, nos tiene que tener al tanto de lo que está pasando. Nos tiene que enseñar, nos tiene que mostrar para nosotros caminar confiados en el mundo, en este mundo en decadencia. Repito, Hebreos 1:2. En estos tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces todos los acontecimientos, todo lo que usted escucha, todo lo que usted ve, nosotros no sabemos el principio ni el fin de eso, pero lo que sí sabemos es que Dios está en control. Por eso dice, por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que está aconteciendo Dios lo está permitiendo. Por eso es triste darnos cuenta que haya mucha gente que no sepa en dónde está viviendo y se digan ser cristianos. Entonces vemos la primer señal de aquí, de más ni menos de Dios y del Hijo. Y en 1 Timoteo 4:1, ahorita regresamos donde estábamos. Vean ustedes las advertencias, pues. Está por todos lados esto. 1 Timoteo 4:1. Muchos han leído esto ya se lo saben hasta de memoria. Pero es necesario acordarnos porque estamos viviendo lo que estamos viviendo. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está diciendo otra vez lo mismo, que Dios está anunciando que en los postreros tiempos de ahorita, porque es que los tiempos para las personas en las generaciones donde sean, vienen siendo lo mismo, porque siempre ha habido gente engañadora. Entonces si yo voy a vivir 80 años, en mi generación estamos viendo esto. Si no llega el Señor en ese tiempo, va a seguir esto, pero se van a seguir manifestando los hombres de pecado, los hombres que engañan, los falsos maestros. Entonces a ellos también les va a caer esta palabra igual. Porque la venida del Señor, nadie la sabe. Puede llegar en cualquier rato. Por eso se está diciendo esto año tras año, tras año, tras año, porque puede llegar en cualquier momento. Pero eso no quiere decir que va a parar una cosa y la otra. Todo se va a llevar a cabo. Oigan, pues, lo repito. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, que se van a alejar de la verdad, se le van a alejar al mismo Dios, ¿sí? Esa es la apostasía. Escuchando espíritus, oigan bien esta parte, engañadores y a doctrinas de demonios, y eso es lo que hemos visto desde los tiempos de los apóstoles. Por eso Pablo hablaba que él pensaba que a lo mejor lo veía, a lo mejor sí antes. Ha sido siempre en la mente de nosotros eso. No porque Dios no cumpla lo que promete. Es que estamos nosotros, todos nosotros tenemos que vivir como si el Señor viniera hoy, para que me entiendan. Por eso es que tenemos que declarar esto como que ya es también. Ya va a pasar. Es el vivir siempre velando. No estar nosotros como enfermos, dormidos. ¿Sí me entienden? Sino siempre despiertos, velando al tanto de todas las cosas. Entonces vemos aquí que las personas de antes y de hoy ya están en esto, pero les repito lo mismo, generación tras generación se va cumpliendo esto porque el mal está avanzando también, se está haciendo presente, así como lo leíamos, ¿sí? Acuérdense todos ustedes que todo esto que vemos nosotros aquí es totalmente bíblico, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces veamos que todo eso se está cumpliendo, se está cumpliendo, se está cumpliendo y va a seguirse cumpliendo todo el tiempo, aunque no sea el gran final, pero todo está aconteciendo. Estamos, o más bien están participando mucha gente ya de todas estas profecías y ni cuenta se dan. Ellos dicen, no, todo está bien, mira, todo está bien. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Vemos aquí las advertencias del último tiempo, y para verme aún mucho mejor más, vámonos hasta Mateo 24:11, ¿sí? Mateo, el Evangelio, Mateo 24:11. Aquí vamos a ver también el peligro
del que hablaba Jesús. Mateo 24:11. Oigan bien lo que dice aquí. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El perseverar es quedarse en el mismo estado, quedarse siempre con el Señor Jesucristo, con la misma doctrina. Porque hay gente que prueba de todo y al final terminan perdidos y ya no saben ni qué. Por eso el Señor se refiere a quedarse con Él, permanecer con Él, permanecer hasta el final. No tratar de buscar otras opciones, no tratar de decir, ¿será que sí es de veras? ¿Será que no? ¿Será que esta es la verdad? ¿Será que mejor me voy para allá? Bueno, aquí Él mismo está avisando: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estando siempre de la mano del Señor. Vean y vengan conmigo aquí donde nos quedamos, en primera de Juan 2:18. El mismo Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y luego dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Entonces, si se les dice a un grupo de creyentes que según ellos oyeron ya que ese anticristo viene, ¿usted cree que la iglesia de hoy no lo debería de saber ya también? Por supuesto. Si usted está en el Espíritu, usted está al pendiente de todo esto. Esto no es nuevo para usted. Por eso entiendan que mucha gente está equivocada, está como si nada, sabiendo que ya estamos en los últimos tiempos. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice él aquí: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora vamos a ver nosotros dos partes aquí, en segunda de Pedro y en primera de Juan, donde nos habla acerca de eso, de que haber oído que el anticristo viene. Dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Vamos a ver si es cierto, porque es que la gente no cree nada, pero lo vamos a leer hoy. Pónganle una marca y denle hacia atrás en segunda de Pedro 2:1. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:1. Ahí está luego. Aquí está la advertencia otra vez de estos hermanos apóstoles de aquel entonces, advirtiendo hasta ahorita todavía lo mismo. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Dónde van a estar esos falsos maestros? En las iglesias locales, en las denominaciones, en todos los lugares donde se congreguen, según eso, a buscar de Dios. Ahí exactamente, ahí se manifiesta el enemigo, más fuerte que en cualquier otro lugar. Vamos a ver qué dice. Dice, gloria al Señor, dice: como habrá entre vosotros falsos maestros. Oigan bien el sistema de ellos para que ustedes vayan sabiendo: que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oye bien, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Alguien dirá: no, eso no pasa en mi iglesia. Bueno, hay que darnos cuenta y hay que llevar todo lo que el predicador dice a la escritura. ¿Por qué es que lo dice y de dónde está agarrando todo eso? Si es bíblico y es guiado por Dios, no hay ningún problema. Pero si están saliendo con otro tipo de doctrina, es ahí donde usted puede ver que estos maestros están introduciendo, como dice aquí, encubiertamente herejías destructoras. O sea que no se pueden ver luego, sino que poco a poco las están enseñando. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Otra señal: y aún negarán al Señor que los rescató. Empiezan a blasfemar, empiezan a hablar de Dios, que lo celan y lo quieren y lo desean y que lo quieren en esa congregación y que todos sean bendecidos, y de repente dan la vuelta. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a celebrar esto. Hay muchas maneras de negar a Dios, ¿sí? Una de ellas es inventar cosas que no son bíblicas, decirlas, aclarar, afirmarlas más bien. Si se fijan, todo está en las iglesias. Por eso es donde tenemos que tener mucho cuidado. Claramente dice: aún negarán al Señor que los rescató. Dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como quiera que vaya a ser esa muerte, aquí está. Y luego dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
¿Cuánta gente, no sé si a usted le ha pasado, cuánta gente usted no ha conocido, familias enteras, que en algún tiempo fueron a la iglesia? Iba el papá, iba la esposa, iban los hijos, iban hasta los bebés, participaban en el altar con el grupo de alabanza, los jóvenes, y estaba todo en orden. Y de repente usted los conoce a los 5 o 6 años, y ya dejaron todo. Ya dejaron todo, ya no van. Yo he visto gente así también, por eso se lo estoy diciendo. Ya no quieren nada de Dios. Yo les he preguntado qué es lo que pasó. No lo quieren decir muchas veces, y muchas veces se quedan callados, pero vemos nosotros aquí que cualquier cosa que les acontezca dentro, por cualquier razón y por cualquier error, ya no quieren regresar. Entonces nosotros no sabemos en realidad si es que el camino de la verdad ha sido blasfemado en ese lugar donde ellos estaban. Pero vean que todo es bíblico. Dice, y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, no está apaciguada y no está tranquila la cosa, sino todo está en acción, se está moviendo en contra de ellos también toda la justicia de Dios. Por eso dice que por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Por eso los mueven en las iglesias a hacer muchos acontecimientos, muchos eventos, a vender esto, a vender lo otro, a hacer esto, a agarrar dinero, y ahí los mantienen ocupados. No los mantienen ocupados en el espíritu, los mantienen ocupados en la carne. Esa es la manera que se queda la gente ahí, ocupada en algo ahí, no en el Señor. Parece que es en el Señor, pero no lo es, porque estamos viendo aquí los detalles. Aquí está todo. Pero vean ustedes que algo bien interesante que mucha gente no cree es que Dios haga algo así con aquellos que se dicen ser hijos o hijas de Él. Ellos dicen y declaran, Dios no te hace nunca eso a ti, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca... Entonces hablan así, pero no lo saben explicar, porque Dios, vamos a ver estos ejemplos para que usted vea que estas personas o estos ángeles o todo lo que pasó aquí estaban también con Dios. Aquí están los ejemplos, así como usted está con Dios ahorita, yo también. Por eso hay que vivir en temor. Sí, pues es que está escrito. Yo no puedo negar lo que está escrito. Usted tampoco. Lo tenemos que recibir. Vea lo que dice aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, oiga, siendo ya ángeles, ¿qué pasó? Dice aquí que no los perdonó. Dice, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oigan eso. Un juicio. Sabiendo Dios todo lo que hacen, todavía les va a dar un juicio, para que vean que Dios es justo, para que vean que Dios no nomás avienta a alguien al infierno y se calla la boca y Él lo deja, lo lleva a juicio. En otras palabras, le va a presentar en dónde falló y todo lo que estuvo haciendo. Por eso es un juicio. Si no hubiera juicio, entonces dijéramos, no, pues nomás agarra y avienta. No, aquí dice, para ser reservados al juicio. Todos, escuchen esto, el juicio empieza por la casa de Dios, por usted y por mí. Por eso, presta atención a esto. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Ahora dice aquí que él era un pregonero de justicia, era un predicador. Era un predicador del Señor Noé. Dice, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece que Dios nomás salva a Juan y a Noé y a su familia, y el mundo entero lo deja que se ahogue? ¿Se le hace a usted un Dios de amor eso? ¿Se le hace a usted un Dios de confianza? ¿Se le hace a usted un Dios de paz? ¿Se le hace a usted un Dios de gracia, de misericordia? Bueno, así es Dios. A mí no me digan, así es Dios. Entonces los ejemplos aquí están. Aquí están los ejemplos de quién es nuestro Dios, para que usted lo vaya conociendo también. Dice en el 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sí, porque el vivir impíamente, no hay nadie que conozca más eso que el propio individuo. Él es el número 1 en saber cómo está viviendo delante de Dios. Y eso va para todos en general. Pues ahí está, en los ejemplos. Dice en el 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, todas las abominaciones que hacían ellos ahí.
Dice, porque este justo, refiriéndose a él, dice, este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces estaba consciente de todo lo que estaba pasando a su alrededor. No como hoy en día que uno dice, no, ellos son hermanos, ellos también, Dios los va a guardar, Dios les va a hablar, algún día van a... No, usted no puede de esa manera, porque aquí está el ejemplo de cuando una persona está como Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y alguien dirá, él decidió meterse ahí, quedarse ahí, bueno, como haya sido, pero aquí está el ejemplo, de que él estaba ahí, estaba abrumado por todo lo que él veía. Dice enseguida en el 9, dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Oiga lo que estamos leyendo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces aquí vemos claramente todos estos detalles de qué, por qué este tipo de anticristo se mueve en todos lados. Un anticristo, no crean ustedes que es nomás aquel que estamos esperando al que va a dirigir toda la obra al final. Todo aquel que tenga una doctrina que no sea de Jesús es un anticristo, porque está en contra de lo que es de Cristo. Son todos los que mienten, todos los que empiezan con otras doctrinas y con otras enseñanzas, y con esto y con lo otro, y lo están diciendo y lo pasan y lo dicen a los niños, a los adultos, y tienen sus doctrinas, tienen todo preparado. Esos son los anticristos, son los de los que estamos leyendo aquí, los falsos maestros, como dice Pedro. Ahora vean lo que dice primero de Juan 4:1, para que usted vea más a fondo y más cerca a la congregación lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Dice en 1 Juan 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu. O sea que no le creas a cualquier persona. ¿Sí? No importa quién sea, no le creas a cualquier persona, porque es peligroso que tú empieces a creer a cualquier hombre, a cualquier mujer que te empiece a hablar de Dios, para que me entiendas. Dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. Reprobarlos es examinarlos, observarlos y analizarlos bien. Dice aquí, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, dice otra vez aquí, han salido por el mundo. ¿Oís? Ahora, si han salido por el mundo, ¿qué están haciendo? Están trabajando en una fábrica, están en el campo, están de mecánicos, están haciendo casas. ¿Qué están haciendo los falsos profetas que han salido por el mundo? Están abriendo obras, están haciendo iglesias, están haciendo denominaciones, están haciendo un montón de doctrinas. ¿Sí? Ahí es donde están los falsos profetas. Porque un falso profeta habla diario de Dios, pero de una manera equivocada. Es un profeta. El diario menciona a Dios, menciona al Espíritu Santo, menciona al Padre, menciona la Biblia, llora, grita, baila, patalea, pone mano, hace de todo. Falso. Falso, falso y falso. Entienda, porque se ven como de veras. Es lo que quiero que vean, que se ven como de veras. Entonces por eso hay que, como dicen aquí, probar los espíritus. Dicen esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que sí es cierto que este Jesús tuvo efecto cuando Él murió en la cruz. En verdad fue el Salvador por la muerte, o nomás fue quien fue y se acabó todo. Como dicen algunos, los testigos de Jehová, era nomás una persona que no pecó. Entonces vemos nosotros aquí, en esto, conocer el Espíritu de Dios, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, porque se cumple todo en Jesús, y se cumple como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el Hijo de Dios, como el único que salva, como el único que tiene el control. Entonces vemos esto, y dice aquí, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿En dónde tienen la mirada? En los hombres, en las mujeres, en las doctrinas, en las vírgenes, en los papas, en los monos, en los muñecos, en las figuras, en las estatuas, tanta cosa. Y son ellos muy religiosos y muy de Dios, por cierto.
Pero vean ustedes, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Dice, y ese es el espíritu del anticristo. Por eso les decía lo que les decía, que si usted no tiene la doctrina de Jesús, no tiene nada todavía. Así de fácil está esto. Lo estamos leyendo. Que una persona que no confiesa la relación, yo parafraseando esto, una relación y el haber creído en la muerte de Jesús en el Calvario y todo lo que significa, es simple y sencillamente un anticristo, si no se tiene todo eso. Por eso dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cree usted eso o no? ¿O piensa que todavía no estamos en el último tiempo? Aquí estamos leyendo lo que dice el Señor, que ahora ya estamos en el último, que ya está más bien Él en el mundo. Así dice, y que ahora ya está en el mundo, más bien. Dice el 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Oigan lo que va a asegurar aquí. Y los habéis vencido. Cuando dice los habéis vencido, es todos aquellos que están en contra de la verdad. Todas aquellas congregaciones con sus líderes, sus pastores, sus maestros que están en contra de lo que tú crees bíblicamente. La victoria es nuestra, si nosotros estamos, por supuesto, en la verdad de Dios. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Y de qué manera? Diría alguien, bueno, aquí está, porque mayor es el que está en vosotros. No hay nadie que pueda destruir a Dios. El que esté en ti, si estás en el Espíritu, es el mismo Dios. Por eso es que eres vencedor y has vencido a todos tú, por el que esté en ti. ¿Entiende? Que esto es bien fácil. Dice, porque mayor, lo repito, es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oigan eso. ¿Quién mueve el mundo? El contrario, el anticristo. Todos los falsos mueven al mismo mundo. Por eso tampoco, como le llamamos, no podemos amar al mundo. Porque eso es parte de lo mismo también. Lo que se mueve, lo que se enseña, que no es de Dios. Eso es del mundo. ¿Ya entendió ahora sí? Cuando le digan, no, es que eso es mundano. Recapacite y piense hasta dónde se va la palabra mundano. No es nomás una celebración de algo y ya. Eso y sin más, y doctrinas de demonios vienen incluidas ahí también. ¿Ven a eso? Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. No sabe cuántas veces me han expulsado a mí de algunas llamadas iglesias. ¿Por qué? Por lo que les enseño. Porque lo que les enseño en el Señor, por lo que les digo. No les gusta. Dicen, no, así no es. No, usted, no. No quieren. Entonces vemos nosotros aquí que cada quien se aparta. Cada quien hace su propia congregación. Muy mundana, por cierto, pero ahí están. Son fieles al mundo. Son fieles al hermano. Son fieles al pastor. Pero sobre todo, fieles a las falsas doctrinas. Fieles a la carne. Fieles a sus propias ideas, a su propio corazón. A eso sí son fieles. Es triste, pero es la verdad. Aquí dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye cuando llegan otros. Y dicen, wow, me encanta esta iglesia. Es una iglesia que está uno bien relajado. Es una iglesia que está bien tranquila. Es una iglesia que estamos nomás ahí. Es una iglesia, y les encanta, pero ¿saben qué? Esa es la carne. Están complaciendo la carne. Ahí no hay nada. Ahí está, que otra gente con otra gente mundana se llevan muy bien, se atraen, les encanta, ¿sí? Lo repito, el 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Dice, nosotros somos de Dios, dice Juan, el que conoce a Dios nos oye. ¿Ya se fijó? ¿Ya se fijó las señales y la diferencia de espíritus? Usted tiene que tener mucho cuidado cuando oiga a alguien predicar, incluyéndome a mí. Vea lo que está escrito y medite. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. Tiene una coma y dice, el que no es de Dios no nos oye. Oh, eso a mí me ha pasado muchas veces. Y lo digo tristemente, pero yo lo he visto. Cómo la gente se enoja. Cómo la gente se voltea y se da la vuelta. Cómo la gente tiene una reacción cuando oye la verdad. Yo me puedo dar cuenta. Dice aquí, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entiendan que esto esté bien claro. ¿Cuál es tu reacción cuando tú oyes la verdad? ¿Cuál es tu reacción cuando tú oyes que escrito está? Más vale que no endurezcas tu corazón. Porque esto
por toda palabra que nosotros digamos, vamos a dar cuentas. Y por la misma palabra que Él dice, nosotros vamos a ser juzgados. Porque por eso dejó Él todo esto. No lo dejó para ver qué te gusta a ti y qué no te gusta, qué tomas y qué dejas, qué entiendes y qué lo demás no te importa. Por eso tenemos que tener nosotros esa confianza para con Dios y decir: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo no sé nada, haz de mí lo que tú quieras, aquí está mi corazón, te lo entrego. Muévelo, hazlo, cámbialo, transfórmalo, es tuyo. Te pertenezco, Señor. Y va a ser lo que va a pasar. Tú no endurezcas tu corazón delante de Dios. Por eso está aquí todo esto. Y esto es triste, pero es muy verdadero. Entonces vemos ahí de qué manera se manifiesta el mismo anticristo. Vamos a seguir aquí donde estamos, en Primera de Juan. Primera de Juan 2:19. Dice aquí algo bien tremendo. Esto nos va a afirmar otra vez cómo hay de mentirosos allá afuera, cómo hay de gente hipócrita allá afuera en las llamadas iglesias, cómo hay de falsos hermanos, cómo hay de falsos pastores, incluyendo su propia esposa y sus hijos. Eso es triste, pero lo tengo que decir. Dice aquí en el 19, con relación a todos esos anticristos, dice aquí que salieron de nosotros. ¿Oigan eso? ¿Qué le hace a usted pensar eso? Salieron de nosotros. No que los parimos ni nada de eso, sino que andaban con nosotros. Tenían algo que ver en una relación disque de Dios con nosotros ahí. Eso lo podemos entender. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Y cuántas iglesias se han deshecho, no? Por muchos motivos y razones. Pero el desenlace de ellos solamente Dios lo sabe. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, pero salieron para que se manifieste, oiga bien esta parte, que no todos son de nosotros. ¿Usted cree eso? ¿O usted sigue pensando que son sus hermanos y son sus hermanas y Dios los ama y Dios los perdona y Dios los quiere y Dios no les hace nada y está bien con eso y usted no se mete porque usted no le da juicio a nadie, usted no juzga, usted participa con ellos y los deja y después viene? ¿Qué es lo que hace usted? Hoy vamos a ver las advertencias de Dios con toda la gente. Le tengo que enseñar esto que está a través de toda la Biblia. Está desde el libro de Deuteronomio, en el libro de los Salmos y en el libro de los Hechos. De cómo entre nosotros hay gente que nos quiere engañar para perdernos. Oiga esto lo que le estoy diciendo. No hay otra intención de aquel falso hermano de perderlo a usted y a mí también, de sacarnos de la verdad y arrastrarnos junto con ellos, porque ellos saben que ya van en camino de perdición, pero no se lo van a decir a usted. Ellos siguen haciendo lo malo porque se les da un poder engañoso, oiga esto, para que crean las mentiras. Ellos se aferran a la mentira. Por eso es que le insisten a usted que así no es, que tiene que usted que creer así ya. ¿Se fija? Le voy a mostrar 3, se los tengo que enseñar, porque esto es bíblico y hay gente que no cree. Vámonos hasta el libro de Deuteronomio, ahorita regresamos aquí, para que ustedes vean desde dónde viene todo esto. Deuteronomio 13:12, y acuérdense que Jehová les entregaba al pueblo de Israel ciudades, bendecidos ya, con una ciudad nueva. Una ciudad que estaba ya para que ellos la habitaran, se gozaran, tuvieran familia, y sembraran árboles, vivieran a gusto, e inclusive había gente ahí que Dios veía que iba a ser como una prueba para ellos, la misma gente de ahí, pero ya estaba en esa ciudad. Todo lo que tenía que hacer Israel es acordarse de los mandamientos de Dios y guardarlos. Pero vean lo que pasó aquí. Deuteronomio 13:12 les va a decir de las advertencias contra la idolatría, pero entre todas esas cosas sale la gente a tratarlos de convencer.
Dice en el 12, Deuteronomio 13:12, dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, o sea que ya Dios había limpiado cierto camino y se las había entregado a ellos, así como hoy en día nos pone en un lugar, en un edificio llamado iglesia, nos pone con líderes, nos pone con pastores, nos pone con un grupo de alabanza, nos pone con todo tipo de bendición ahí, ¿sí o no? Bueno, entre ellos están también aquellos que te quieren arrastrar. Vamos a ver si es cierto o no. Dice aquí, oigan lo que va a decir en el 13, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado, o sea que han provocado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Oigan lo que le está diciendo la gente de la ciudad que ya Dios les entregó a ellos. Por eso es bueno entender y conocer a Dios, porque tú donde tú te muevas, no todo va a estar de color de rosa. Tienes que sacar a la luz lo que sabes de Dios y tener mucho cuidado. Por eso esas ciudades eran entregadas a ellos, pero no estaban en un 100% seguras, porque había gente de entre de ellos que los iban a hacer caer. Dice el 14, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, se está refiriendo a Israel, dice: y se pareciere verdad, oigan lo que dice aquí, cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti. ¿Estamos entendiendo? Dice: irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada. Dice: y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Entonces vean ustedes el coraje, la ira que tiene Dios contra aquellos que están enseñando cosas que no son de Dios, que los están tratando de llevar a fallar y a caer. Y usted lo está leyendo y usted dirá: no, eso es en el Viejo Testamento, estamos bajo la gracia. Bueno, ahorita le voy a mostrar también, le voy a mostrar en el libro de los Salmos de alguien, obviamente es David, pero todos nos acordamos que esto le pasó a Jesús. Busquen el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Ahí dice en el 9, está él hablando de una oración pidiendo salud, pero en el 9 dice: aún el hombre de mi paz. Cuando David dice aún el hombre de mi paz, es un hombre que tenía una relación y una comunión muy parecida a la que David tenía con Dios. Cuando los discípulos se mandaban a las aldeas a predicar, Jesucristo les dijo: si encuentras a alguien de paz, decirles la paz sea con vosotros. O sea, alguien que ya sea de Dios, pero él no sepa, pero ellos sí lo sabían. Por eso dice: y aún el hombre de mi paz, ¿sí? Ese es alguien ya como él, que supuestamente cree en Dios, en quien yo confiaba. Por eso confiaba en él, porque lo veía como él. Pero también lo podemos ver lo que le pasó a Jesús. El que de mi pan comía. Cuando estaban en la cena, todos agarraban de ese bocado y de ahí comían, y ahí estaba Jesús, estaban los discípulos. Bueno, dice aquí que alzó contra mí su calcañar. El calcañar es el talón. En breve vosotros aplastarás al enemigo con tu pie, dice la Escritura. Entonces esta es una acción como de tratar de destruir a un hijo de Dios también. Entonces vemos que está por todos lados. Ahora, ¿lo quiere ver más claro? Se lo enseño en Hechos 20:27. El apóstol Pablo, hablando de su despedida, hablando de que ya se iba y que iban a entrar algunas personas de una reputación muy dudosa, lo diría yo. Vamos a ver qué dijo en el libro de los Hechos 20:27. Vean ustedes pues cómo todo está aquí, y con esto cae cualquier argumento de esas doctrinas de demonio que tiene mucha iglesia, donde usted no haga nada, usted déjelos, Dios se encarga. No, es que usted se tiene que mover y tiene que saber.
tiene que estar al 100%, porque estos son los tiempos que estamos viviendo y usted se tiene que guardar para Dios. No le conviene meterse en lugares que no está participando de pecados ajenos, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice aquí. En Hechos 20:27 dice Pablo, hablando de ese discurso de despedida en Mileto, dice en el 27, porque no, él está hablando del mismo, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, yo no he evitado o eludido el no hablarles siempre la verdad, dice Pablo. Él está poniendo bien en claro que siempre les habló la verdad de Dios, a todas las iglesias, a todas. Pero porque él está haciendo y puntualizando que él nunca quedó corto en cuanto a la palabra, siempre se dirigió como debía hacerlo, siendo honesto y verdadero. Eso lo digo yo. Dice aquí en el 28, vean lo que les va a decir aquí. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Se está dando cuenta? Mirar por vosotros, que ellos mismos vean por ellos mismos lo que va a pasar enseguida. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablándole al predicador y está hablándole a la iglesia. Que todos tengan cuidado de lo que se va a aproximar y va a pasar enseguida. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero vean ustedes que aquí se dirige pues a aquellos que ha puesto como obispos, que vienen siendo los pastores o el pastor o el líder. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea que todo ya está, pero tenemos nosotros que ver por nosotros mismos. Es ahí donde la gente está dormida, es ahí donde la gente está como enferma, es ahí donde la gente no le importa nada, cuando tienen que estar viendo por ellos mismos, bíblicamente. Pero vean lo que dice aquí pues, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Vamos a ver quiénes son ellos. Dice aquí que no perdonan o no perdonarán al rebaño. O sea que se van a ir contra todo aquel verdadero que es de Dios. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán, oigan bien eso, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora ya vio que estamos viviendo más bien los tiempos finales. Porque estos falsos siempre han estado. No sé si en su iglesia haya habido usted alguna cosa así o no la ha visto, pero es muy común. En la gran mayoría hay mucha gente que no conoce a Dios, incluyendo el pastor. Yo lo puedo decir porque lo he visto. Yo he visto lo que dicen, yo he visto lo que declaran cuando predican. Mire, cuando cantan, las alabanzas se oyen normal. Cuando oran, también casi se oyen normal. Pero los quiere ver mal, espere a que prediquen. Ahí es donde usted los ve que ya fallaron. ¿Sí? Ahí es donde usted los ve que no son de Dios. El cantar y el orar, cualquiera lo puede hacer, pero el predicar, eso sí no. Ahí podemos ver que eso ya no se la saben. Porque eso es en el espíritu. Todo es en el espíritu, pero eso se lo aprenden. Los cantos, las oraciones, hasta las repiten, les encantan, introducen y salen en lo mismo. Todo está bien, pero en el momento de predicar es donde usted se da cuenta. Por eso entienda que está escrito que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, por tanto, velar. Aquí está lo que yo les digo. Siempre les he dicho eso, que tienen que velar. Acordándoos, dice, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Si es que es cierto, uno tiene que ser así, decir siempre la verdad sin temor. Y que de una vez se aparte el que se va a apartar y que de una vez se meta el que se va a meter. Porque es necesario saber la verdad. No sé si a usted le encante vivir engañado. Y más en las cosas de Dios. Yo no creo. Pero dice aquí, en el 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios. Oigan lo que va a decir aquí. Está encomendando a todos a Dios. Dice, y a la palabra de su gracia, ponga atención aquí, que tiene poder para sobreedificaros, para daros herencia con todos los santificados. Entonces, estamos viendo otra vez que sin estas cosas nadie puede hacer ni participar de nada. Entiendan que tenemos nosotros que estar en todo, en el Señor y en su misma palabra, todo el tiempo movernos en eso. De otra manera estamos fuera y no entendemos ni sabemos nada.
Ahora vamos a ir leyendo acá. Después de tantas advertencias acerca de los anticristos, que son las señales, obviamente, las que habló Jesús, de aquellos que van a engañar, de aquellos que van a salir siempre con puras mentiras, muy bíblicas según ellos, pero mentiras. Sí, porque esa es la verdad. Entonces, volvemos a 1 de Juan 2:20 y va a decirle a la iglesia esta gran verdad. Esta la vamos a ver nosotros también. Dice en el 20, 1 de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Oigan lo que está diciendo aquí. Y conocéis todas las cosas. Ese es el gozo del Señor. Esa es la paz de Cristo en nosotros. Sí, porque no son palabras sin definición en nuestra vida. Son palabras con poder en nuestra vida, que es muy diferente. Cuando una persona está en la unción del Santo, ¿cómo creen que es eso? Eso es bíblico y es verídico, es cierto. Aquí no hay mentiras escritas. El que se miente a él mismo es aquel que endurece su corazón. Porque para los que lo dan, reciben las bendiciones de Dios. Por eso está escrito lo que dice aquí acerca de la iglesia: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Oigan eso, la unción del Santo, y conocéis más bien todas las cosas. Quiere decir que Dios ha venido y está empezando a mostrar verdad en ti. Te está haciendo una persona fuerte en el Señor, te está haciendo una persona con gozo, con poder, te está dotando de sabiduría y de poderes que solamente le da a sus hijos por medio del Espíritu. Por eso está escrito: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora vamos a ver nosotros qué escrito está, para que usted no diga: no, yo como sé, yo he ido a la iglesia, yo no siento nada. Bueno, lo siento por usted, pero escrito está que ha pasado algo, y lo vamos a ver ahorita. En 2 de Corintios 1:20, esto es para que usted vea que todo está aquí. Todo está aquí y no hay nada que tenga usted que rechazar. Esto es para que todos nos afirmemos y conozcamos la verdad de Dios. 2 de Corintios 1:20 dice, para que vean ustedes que solamente los mentirosos están afuera y ellos mismos se están engañando a ellos mismos, y van a ir son engañados y van engañando y van siendo engañados. Eso es lo más triste. Ellos van engañando a otras personas y van siendo engañados más por el mismo enemigo. ¿Cómo le parece eso? Es lo que está escrito. Pero vamos a ver en cuanto a las verdades que Dios nos ofrece. Sí, porque aquí está también. Dice 2 de Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios, oiga, todas las promesas de Dios, dice aquí, son en Él sí y en Él amén. O sea que todo lo que Él dice no lo va a dar, si es de acuerdo que es una promesa que Dios le hace a la iglesia, por supuesto. Por eso es el sí, son el sí, y dice y en Él amén, que viene siendo lo mismo, que se haga la voluntad de Dios. Son sí y amén. Dice: por medio de nosotros, para la gloria de Dios, lo asegura. Dice en el 21, oigan bien aquí cómo tenemos esta unción, ¿sí? Dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo, dice el apóstol, y el que nos ungió es Dios. ¿Ya vemos? Dice el 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras es la señal de que somos de Dios. Una manera de hablar y de poder entender que ha habido un cambio en tu corazón es que Dios te ha depositado su Espíritu en ti. Esas son las arras del Espíritu. Por eso entiende que aquí está todo ya. Tú tienes que ver cuál es tu estado, cuál es tu forma de vivir, cuál es tu comunión con Dios, estos puntos, para que sepas y recibas todo esto. Y puedas todavía ser transformado por el poder de Dios.
aquí está todo. Miren, vamos a ver algo donde es necesario ver esta parábola para ver el por qué no es tan fácil sacar a todos de la verdad. Acuérdense que estas gentes se aprovechan de aquellos que tienen doble ánimo. En las iglesias estoy hablando. Aquellos que un día derraman el Espíritu, según ellos, delante de la presencia de Dios. Y ahí están haciendo todo tipo de manifestación en el Espíritu. Y al otro día ni siquiera van a la iglesia. La otra vez no se presentan. La otra vez ya volvieron a hacer lo mismo. Entonces tienen doble ánimo en su forma espiritual. Pero yo quiero que vean esto, cómo nosotros podemos saber todas las cosas de las que Él dice. Es porque siempre estamos en comunión con el propio Dios. Y por ejemplo vamos a ver esta parábola del redil. Rápidamente les voy a leer una parte. ¿Sí? Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Ahí estamos viendo todos aquellos que se ponen a hacer las cosas ellos solos, como lo digo siempre. No entran por la puerta, como dice aquí, por la puerta del redil, sino que se brincan. O sea, no vienen a través de Jesús a predicar y al Señor, vienen ellos solos. Van ellos y hacen todo, pagan, ponen, quitan, le hablan a la gente, hacen todo ellos solos. Pero alguien dirá, ¿qué tiene? Bueno, está mal porque no es aceptado. Dice aquí que estas personas, lo pongo así porque es lo que somos, somos ovejas, pero estamos hablando de individuos. Dice, lo repito, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, oigan bien los detalles, es ladrón y salteador. Un ladrón, obviamente ya sabemos qué es. Un salteador es aquel que roba en el camino. Aquellos que se quedan en esas congregaciones a la larga, poco a poco los van robando, hasta que quedan en nada. Y terminan en el mismo infierno, me imagino, porque esa no es la doctrina de Jesús. Por eso veamos que estos se catalogan como ladrones y salteadores. Ahora, a lo que venimos viendo es porque oímos nosotros y conocemos todas las cosas. Obviamente ya sabemos que es por las arras del Espíritu, pero aquí está esta parábola para entender. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Dice, abre el portero, las ovejas oyen su voz. Ahí están, las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Vemos la comunión que existe. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Dice, y las ovejas le siguen. Aquí vemos ya nosotros cómo no le despegamos a Dios. Las ovejas le siguen, porque conocen su voz. ¿Ya vio? Y aquí viene el extraño. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces aquí vemos nosotros aquellos que están permaneciendo hasta el fin para poder ser salvos. Sí, o sea, tenemos que quedarnos siempre con Dios, no cambiar de doctrina, no andar viendo cosas diferentes, no estar diciendo, porque ¿sabe qué le dicen ahorita a usted? Oh, así se predicaba antes. Oh, es que así los pastores eso hacían antes. Como que esto tiene que ir avanzando y se tiene que ir remodelando la escritura. Esa es otra más del enemigo, el Señor lo reprenda. Tienen que tener mucho cuidado usted. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí y ya casi vamos a cerrar. Tenga paciencia. Entonces vamos a seguir leyendo acá. En 1 Juan 2:22. 1 Juan 2:21 más bien. Vean lo que va a decir aquí. Dice, no os he escrito como si ignoráis la verdad. Está hablándole, se lo repito, a una iglesia. Las iglesias supuestamente ya tienen que saber la verdad. Por eso le decía lo que le decía al principio, de los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso el mismo Juan dice esto, ¿no? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por eso les decía lo que les decía de estos famosos pastores que oran y cantan en verdad, pero predican en mentira. ¿Sí? ¿Entiendan? Dice en el 22, pregunta, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Aquí vamos a ver también esto.
Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque eso es automático. Si usted no cree que Jesús es el enviado de Dios, el que restaura, el que cambia, el único que vence, el único que te lleva hacia el mismo Padre, eres un anticristo. Si tú tienes cualquier otra deidad a la cual tú le rindes honor y honra y gloria, y piensas que son ellos dos, o es la otra y es él, y son tres, o son cuatro, o son cinco, estás en una herejía. Porque aquí nomás se habla del Padre y del Hijo. ¿Sí? Claramente aquí por eso pregunta quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Dice, este es anticristo, porque automáticamente, lo digo yo aquí, dice, el que niega al Padre y al Hijo, no tiene nadie. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Ahí está. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Oigan eso. Dice el 24, lo que habéis oído desde el principio, vean, vamos a ver esta parte aquí, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Ahí estamos viendo a lo que se refiere Mateo 24 por allá, que todos aquellos que se queden permaneciendo en el Señor. ¿Sí? Aquí dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Tiene una coma y dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahora, ¿qué es eso tan famoso de lo que vimos al principio? ¿Saben qué es? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Y otra vez les digo lo mismo. No es el afecto, ni el cariño, ni el trato. Eso es parte del amor. Pero el amor de Dios son las Escrituras. Son los mandamientos. Son las palabras que Él está diciendo y están escritas en este libro santo. Por eso dice que si lo que habéis oído desde el principio, en otras palabras, si estuviste con Dios desde el principio, quédate con Él. No pruebes nada más. Eso lo podemos traducir así. Es que esto es así es. Esto así es. Es el amor. Miren, para que ustedes vean, en segunda de Juan, en el libro que es nomás una página, segunda de Juan 1:4, vean lo que va a decir el propio Juan otra vez. Dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, le dice a esta mujer. Y luego dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vamos a ver cuál es ese. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí vamos viendo ya, ¿no? El mandamiento, el amarse uno a otro, y de qué manera, vamos a verlo ahorita. Este es el amor, dice él, que andemos según sus mandamientos. Entonces por eso hay que permanecer en lo que está escrito siempre. Amén a eso. Qué hermoso es esto. Dice, este es el mandamiento, tiene 2 puntos, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El andar en el amor es el andar en el conocimiento de Dios, porque te está transformando. Estás siendo una persona piadosa, misericordiosa para los demás. Estás enseñando a Jesús en ti, para que lo puedan conocer a través de ti. ¿Sí? ¿Te fijas? Dice entonces en el 7, porque muchos engañadores, aquí los voy a mencionar otra vez, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí está, eso ya lo vimos. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vean eso. Mirad por vosotros mismos otra vez lo que vimos en el libro de los Hechos que dijo Pablo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Vean lo que pasa aquí con aquellos que quieren probar otras doctrinas, otras iglesias, otras religiones, otras denominaciones, o lo que usted quiera ir a ver. Cualquiera que se extravía, porque si alguien que esté extraviado, obviamente no está siguiendo los pasos de Jesús. Ya no va en pos de Él, no tomó la cruz y va en pos de Él, ya no está haciendo nada. Aquí dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahora, ¿eso lo hizo Dios? No. Tú mismo lo hiciste negando lo que ya sabías y yéndote por otro lado. Eso hiciste tú. Por eso aquí dice, no tienes a Dios. Ya. El que persevera, aquí está el contraste, en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo.
son aquellos que verdaderamente aman a Dios porque guardan la palabra, y con eso ellos han venido a morar en nosotros, en aquellos que guardamos su palabra. Por eso está escrito. Por eso dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuánta gente te ha tocado la puerta, te los encuentras en el parque con diferentes papeles, doctrinas y todo tipo de mensaje para ti? Con otra doctrina. Aquí dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y hay gente que ha dicho: ay, estos de esta religión hablan bien bonito, aquellos de la otra son bien amables, aquellos de la otra me caen bien. Ten cuidado de lo que estás diciendo, porque si traen otra doctrina, aquí está, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Hay que tener mucho cuidado. Miren, ya casi vamos a cerrar. Vamos a acabar de leer aquí en Primera de Juan 2:25. Vuelve y dice él, Juan: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahora, ya con esto vamos a ir casi a cerrar ya. Ahora entendamos nosotros que nosotros tenemos estas bendiciones de parte de Dios, porque escritas están. Ahora, una de las más fuertes que vamos a ver está en Juan 17, 2 y 3. Como ya se los he mencionado otras veces, pero se los tengo que enseñar otra vez, para que ustedes vean que sigue siendo lo mismo. Les puedo repetir lo mismo las veces que sean, las veces que lo ocupen y las veces que Dios me lo ponga a que yo lo hable. Nunca voy a decir que no. No porque ya no tenga palabras frescas, pero si es necesario que yo les diga esto, se los voy a leer. Juan 17:2. ¿Sí? Juan 17:2. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí es donde vamos a ver nosotros de una vez por todas si conviene o no conocer a Dios o nomás participar de cualquier lugar y de cualquier iglesia. Dice aquí Juan 17:2, dice: como le has dado potestad sobre toda carne. Está hablando Jesús con el Padre en una oración y le dice: como le has dado potestad sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le distes. O sea, toda la potestad la tiene Jesús. Dice enseguida en el 3: y esta es la vida eterna. Oigan la promesa que Dios nos dio. Nos dio vida eterna, ¿cierto? Pero ¿cómo es? Ven, aquí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús. ¿Que conozcamos a quién? A Dios. ¿Y cómo? Aquí está también. Dice: al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso les leía lo de Hebreos, que hoy en nuestros tiempos, en los tiempos postreros, Dios ha hablado siempre a la gente, a los profetas antes, y hoy ha hablado a través de Jesús. Es necesario que lo conozcan, para que ustedes sepan y se den cuenta de los tiempos en los que estamos viviendo, que es de lo que estamos hablando. Voy a leer Primera de Juan 1:1 y ya casi voy a ir cerrando. Por eso lo que vamos a ver aquí tiene gran sentido para nosotros hoy en día, de que ellos mismos fueron testigos de la transformación en sus propias vidas del mismo Jesús y de su palabra en ellos. Vean lo que dice aquí. Primera de Juan 1:1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces se está refiriendo 100% a Jesús. Por eso dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Si a ellos se les manifestó, a los hijos de Dios hoy en día en la iglesia local, en el Espíritu, tienen que haber sido tocados. Por eso dice que tenemos la unción, y por eso se nos ha manifestado también a nosotros el mismo Jesús. Entiendan que tenemos ya que conocer todo esto. Tenemos que saber, como hijos y como hijas, los tiempos que estamos viviendo, porque para eso se da el Espíritu, para que nos lleve a toda verdad y a toda justicia. Lo que estamos viendo aquí es lo que ellos presenciaron. Ahora en nuestros días, en el 2025, la iglesia tiene que tener exactamente la manifestación de Dios en ellos mismos, a través de Jesús en el Espíritu. Dice el 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dicen ellos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se fijó de una vez por todas? ¿Con quién es la comunión divina y poderosa y hermosa?
No es con ninguna otra deidad, ni con ningún hombre, ni con ninguna mujer, ni con ningún nada. Aquí dice que si usted, como cristiano o cristiana, desea una relación con el verdadero Dios, bueno, aquí está el ejemplo para que usted vea cómo es. Juan, que fue y participó en las cosas con Jesús, tanto físicas como espirituales, él nos está dejando y dice esto: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo no va a haber un gozo cumplido cuando alguien tiene una comunión con el verdadero Dios y no le importa ya nada? Nunca jamás te preocupas de nada, porque tú sabes quién está dentro de ti y quién mora contigo. Miren, voy a leer esto y con esto ya voy a cerrar. Por eso dice él, lo repito, en 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que él nos dio, vida eterna. Ya vimos, dice el 26, y os he escrito esto sobre los que os engañan, porque es necesario saberlo, haber visto todo lo que vimos. Dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Oigan esto, qué hermoso es. Y que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma es enseñada, no, os enseña todas las cosas, y es verdadera, dice, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Se está refiriendo todo el tiempo a estar en el Espíritu y quedarnos siempre con la doctrina de Jesús. Sí, porque eso es lo mismo, es el Espíritu de Cristo, como lo decíamos la otra vez, la semana pasada. Dice el 28, ahora hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Oigan lo que está diciendo. Dice, si sabéis que él es justo, saber también que todo lo que hace justicia es nacido de él. Con esto los dejo y que Dios los bendiga a todos. Amén.